Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Garbanzo y voy a realizar el ejercicio 2 para la tarea 2 de química de teoría 1. Nos están dando en el ejercicio que amoníaco y dióxido de carbono producen urea y agua. Entonces son los datos que nos dan en el ejercicio y los piden balancear la reacción química. Entonces tenemos el amoníaco, en el amoníaco que nos dan en gramos, el dióxido de carbono también. Tenemos el urea, que es un ácido, y el H2O, el agua, que es líquido. Acá tenemos el nitrógeno tiene un átomo y el hidrógeno tiene 3 átomos. Y de este lado el nitrógeno tiene 2 y el hidrógeno tiene 6, por lo que debemos de balancearla. Para balancearla colocamos un 2 con el amoníaco, lo que ya nos darían 2 nitrógenos y 6 hidrógenos. Con esto ya nos queda la fórmula balanceada porque el carbono y el oxígeno no había que hacerle ningún tipo de modificación. Entonces esta es la fórmula, la reacción química que usaríamos en el resto del ejercicio. Nos piden además calcular los moles iniciales de ambos reactivos. La fórmula del mol es igual gramos sobre la masa molar. Los gramos ya no nos dieron en el ejercicio. Necesitamos calcular la masa molar. La masa molar se calcula con la masa atómica de cada uno de los elementos. El nitrógeno tiene una masa de 14 y el hidrógeno de 1, pero tenemos 3 hidrógenos, entonces lo multiplicamos por 3. Esto nos daría 17 de masa molar para el amoníaco. Reemplazamos los datos en la forma, entonces los moles serían 637.2, que fue el monto que nos dieron anteriormente, dividido entre 17, que es la masa molar, lo que nos da 37.5 moles de amoníaco. Hacemos el mismo procedimiento para el dióxido de carbono, donde el carbono tiene un peso de 12 y el oxígeno de 16. Si tenemos dos oxígenos, lo multiplicamos por 2 y ya todo esto nos da 44 de masa molar para el dióxido de carbono. Igual reemplazamos en la fórmula, tenemos 1142 gramos sobre 44 de masa molar, eso nos da 25,9 moles de dióxido de carbono. Debemos también realizar las relaciones estequiométricas entre los moles iniciales de ambos reactivos y el producto, en el caso que no es agua, que sería el urea. Entonces tenemos que de 2 moles de amoníaco va 1 de dióxido de carbono, o lo vemos al revés, un mol de dióxido de carbono van 2 de amoníaco. Entonces esa relación también la colocamos acá. Tenemos 37.5 moles de amoníaco, entonces de 2 moles de amoníaco, 1 de dióxido de carbono, se van los moles de amoníaco y nos quedarían 18,75 moles de dióxido de carbono. Lo hacemos también en relación al dióxido de carbono. Tenemos 29.5 moles de dióxido de carbono, entonces un mol de dióxido de carbono a 2 moles de amoníaco nos da 51.8 moles de amoníaco. Ahora hacemos la relación entre los reactivos y el producto. Tenemos 37.5 moles de amoníaco, entonces de 2 moles de amoníaco obtenemos un mol de urea. Lo vemos aquí, 2 moles de amoníaco, un mol de urea, un mol de dióxido de carbono, un mol de urea. Esto de acá nos da un total de 18,75 moles de urea. Igual lo hacemos en relación con el dióxido de carbono, 25.9 de moles de dióxido de carbono, un mol de dióxido de carbono da un mol de urea y esto nos da un 25,9 moles de urea. Nos solicitan también identificar lo que es el activo limitante y el reactivo en exceso. El reactivo limitante lo podemos ver en relación a la relación estequiométrica. Vemos que si tenemos 37.5 moles de amoníaco, le vamos a necesitar 18.75 moles de dióxido de carbono, pero nos están dando 25.9 de dióxido de carbono. Entonces, con eso podríamos decir que el reactivo limitante es el amoníaco, porque si yo usara los 25.9 moles de dióxido de carbono, necesitaría 51.8 moles de amoníaco, que no tengo, solo tenemos 37. Entonces acá podemos decir que el reactivo limitante es el amoníaco y el reactivo en exceso es el dióxido de carbono. Con eso también nos están solicitando sacar lo que es la masa sobrante del reactivo en exceso. Como el reactivo en exceso es el dióxido de carbono, entonces colocamos los moles que tenemos, 25,9 moles de dióxido de carbono menos 18.75, que es lo que estamos necesitando. Esto nos da 7,2 moles de dióxido de carbono.
Esto para pasarlo a gramos debemos multiplicarlo por la masa molar aplicando esta misma fórmula, y la masa molar que nosotros ya la habíamos calculado anteriormente nos da 316,8 gramos que nos sobran de dióxido de carbono. En el punto F nos están dando un rendimiento de un 80% y que cuánto nos quedaría del reactivo limitante, o sea, del amoníaco. Entonces acá podemos hacer una relación. Podemos ver que la relación entre el amoníaco y el urea nos da 18,75. Eso lo podemos pasar a gramos. Entonces para pasar a gramos debemos multiplicarlo por la masa molar, que en este caso es 60 de masa molar, y nos da 1125 gramos de urea. Esto podemos decir que este resultado de acá es el rendimiento teórico. Despejamos la fórmula que tenemos de rendimiento real sobre teórico, tenemos un 80%, la incógnita es el real, despejamos la fórmula y nos da 899,24. Esto lo podemos pasar a moles para saber cuántos moles realmente podemos usar con un rendimiento de un 80%, que son 5 moles que nos generan de urea. Hacemos la relación estequiométrica entre los moles y el amoníaco y nos da que son 30 moles de amoníaco lo que podemos usar si tenemos 15 moles, si nos generan 15 moles de urea. Acá también entonces lo pasamos a gramos y nos da 510 gramos, igual con la masa molar que es el amoníaco. Y también otra forma más simple es hacer la relación del 80%, 637 gramos, que es lo que tenemos, con la incógnita, que son 510 gramos. Acá simplemente restamos los 637 gramos que teníamos con los 510 que nos dieron y el resultado es 127 gramos, que es lo que quedaría del reactivo limitante a un rendimiento de un 80%.